ejercicios que yo encontré que debemos reforzar para terminar de aclarar el tema de notación científica. Entonces, si a mí me ponen este ejercicio y me dice que lo convierta en notación científica y me dan estas tres opciones, A, B, C, entonces yo lo que tengo que hacer es identificar cuál de las opciones es la más certera y más cercana a lo que me pide. Si yo convierto este número, 3.471 por 10 a la menos 1, entonces esto me daría, la coma se supone que está al final, me da 3.471, lo debo correr una vez, o sea que la respuesta es 347,1. Ahora, si me dicen por 10 a la menos 2 tengo 3.471, la coma la tengo al final, la corro dos veces. La respuesta sería 34,71. Y el último me dicen que la coma la debo correr dos veces, pero esta vez a la derecha. Recuerden que cuando el exponente está negativo va hacia la izquierda y cuando el exponente está positivo va hacia la derecha. 3.471 va con dos ceros. Ahora, si me piden que este número lo convierta en notación científica, me dan estas opciones, miro, y digo, 5 con ¿cuántos ceros? A la derecha, 3. Ahora el 5, ¿cuántas veces debo correr la coma? 3, pero a la izquierda. Está la coma aquí, la corro 1, 2, 3. Relleno con ceros y como no puedo empezar con una coma, coloco el cero adelante. 5 y aquí está la coma, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál número se parece más? La C. Entonces la respuesta de esta es la B y la respuesta de esta es la C. Esas son las formas que ustedes van a hacer para que los ejercicios que les aparezcan en el máster los puedan resolver correctamente. Ahora, si a mí había un ejercicio que era como el siguiente. Si a mí me dicen 4 por 10 a la 5 dividido 2 por 10 a la 5. ¿Cuál es la fórmula? Yo cuando es división debo dividir los factores de adelante, 4 dividido 2 me da 2, y restar los exponentes. 5 menos 5 me va a dar 0. Entonces la respuesta sería 2 por 10 a la 0. Algunos me escribieron, otros me lo pusieron así y yo se los puse bueno. Pero para una próxima ya vamos a aprender que tener 10 a la 0 es igual a tener 1. O sea que esto sería igual a decir 2 por 1, que la respuesta sería 2, ¿ok? Hay otro ejercicio que también les causó dudas y fue cuando yo expliqué la resta. 3,5 por 10 a la menos 2 menos 2 por 10 a la menos 4. Voy a retomar este ejercicio por algo muy importante. Yo en un lado del tablero escribí suma izquierda, resta derecha. Cuando yo hice la aclaración de esta regla a mí no me habla de qué operación algebraica estoy haciendo aquí en la mitad. Esto me habla si quiero aumentar o disminuir los exponentes. Entonces suma significa aumentar. Yo siempre les dije, vamos a trabajar aumentando los exponentes. ¿Cuál de esos dos es más grande? Habíamos quedado en que menos 2. Entonces menos 4 se quiere parecer a menos 2. ¿Cómo tiene que hacer? Entre menos 2 y menos 4 hay dos espacios. Tengo que correr la coma hacia la izquierda. 1, 2. Entonces la respuesta va a ser 0,02 por 10 a la menos 2. Teniendo ahora esto en términos semejantes, puedo restar estos dos números. 3,5 menos 0,02 y me va a dar 3,52 por 10 a la menos 2. Bueno, el tema que vamos a aprender hoy se llama nomenclatura. La nomenclatura es el nombre que le damos a todos los compuestos químicamente. Esos nombres tienen los ha propuesto la IUPAC. La IUPAC está en inglés, pero en español traduce Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. La IUPAC, para poder hacer esas clasificaciones y darle esos nombres, los agrupa por funciones químicas.
Es lo mismo que en los reinos de la naturaleza. Organizan los animales por grupos de vertebrados, los peces, los mamíferos, es porque cada uno de esos grupos tiene unas características específicas. Hoy vamos a aprender los óxidos, que todos los óxidos tienen una característica específica y es que tienen la presencia del oxígeno. Hay dos clases de óxidos, óxidos básicos y óxidos ácidos. Los básicos es cuando se une un elemento metálico con el oxígeno, como en este caso óxido de calcio, que es la cal que nosotros utilizamos para la construcción. Ahora, los ácidos es un no metal más el oxígeno. Uno muy conocido es el dióxido de carbono. ¿Cómo tenemos que identificarlos? Mirar cuál es el otro elemento diferente al oxígeno. El oxígeno ya sabemos que nos cumple la característica de un óxido, pero el otro elemento es el que nos da la clasificación de básico de ácido. El calcio es un metal, por lo tanto es básico, y el carbono es un no metal, por lo tanto es un ácido. Ahora, ustedes, según esta explicación, me van a clasificar estos elementos en ácidos o básicos. Tenemos este, vamos a hacer este, y hagamos Existen tres tipos de nomenclatura. Vamos a empezar con la sistemática. La sistemática me habla del número de átomos que tengan los elementos que componen el compuesto. Entonces, aquí el oxígeno tiene 1 y el magnesio tiene 1. Entonces, nos venimos a esta tablita que nos dice la cantidad de átomos y si tiene 1 es mono. Aquí sería, entonces, se llama monóxido de este elemento, se llama magnesio. ¿Cuántos tengo de magnesio? 1. Cuando el otro elemento, diferente al oxígeno, solo tengo un átomo, no hay necesidad de colocar mono. Si lo ponen no hay problema, pero no es necesario colocarlo. Entonces aquí se llamaría monóxido de magnesio. Nuevamente, la palabra mono viene de que el oxígeno solo tiene un átomo. Óxido, de que estamos hablando de la función óxido. Y magnesio es el primer elemento. Aquí no le puse monomagnesio porque no es necesario hacerlo. Ahora, vamos a ver este ejemplo. ¿Cuántos oxígenos tengo acá? Tengo 3. Entonces sería 3 oxígenos. La función óxido, trióxido de este elemento es el hierro, pero ¿cuántos tengo de hierro? 2. Entonces digo di-hierro. Así es con los demás, pero cuando yo voy a utilizar, por ejemplo, penta, yo no coloco pentaóxido, sino que le quito la A y digo pentóxido de lo que sea, lo que siga ahí para adelante. Ahora, ustedes me van a resolver estos ejercicios, a ver cómo les va. Mg2O7, CO2 y Cl2O3. El segundo tipo de nomenclatura es la nomenclatura Stock. En la nomenclatura Stock, entonces, es el óxido más el nombre del elemento más el número de oxidación. Aquí vamos a poner a prueba lo que aprendimos con los números de oxidación. Entonces, vamos a recordar que por regla general el número de oxidación del oxígeno va a ser -2. Yo previamente en mi tabla periódica busqué los números de oxidación del hierro y me apareció como números de oxidación el +2 y el +3. Teniendo esto claro, entonces voy a decir lo siguiente.
Entonces, si este trabaja con menos 2, el hierro acá debe trabajar con más 2. Y si 3 por 2, menos 6. ¿Qué número debo multiplicar aquí para que me dé 0? Entonces, les voy a dar una técnica. Siempre vamos a trabajar en cruz, en X. Entonces, este que está abajo lo paso para arriba y el que está abajo lo paso para arriba. O sea que aquí, ¿qué número me debe dar? Más 3. ¿Listo? 2 por 3 más 6. Esto me da 0. Entonces voy a decir óxido de, ¿qué elemento es este? Hierro. ¿Y qué número de oxidación tiene? ¿Con cuál me quedo? Con el 2. Dentro de paréntesis yo voy a copiar el número 2, el número romano. Nuevamente, este 2 me dice qué número de oxidación tiene el hierro. Ahora, óxido de hierro pero en este caso entre paréntesis va el más 3. El número romano. Ustedes me van a resolver estos ejercicios. Con 3. Óxido más el nombre del elemento más el número de oxidación. Para este último tipo de nomenclatura necesitamos la tabla periódica para poder buscar los números de oxidación. Entonces, si los elementos solo tienen un número de oxidación, la regla dice que terminan en ico. Por ejemplo, yo tengo este elemento y me dicen, yo previamente busqué y el sodio me dice que tiene un solo número de oxidación, que en este caso es el más 1. Vamos a ver si cumple la regla. Entonces, el oxígeno trabaja con menos 2 y el sodio trabaja con más 1. Menos 2 y 2 por 1, 2. Más 2 menos 2 me va a dar 0. Se cumplió. Listo. Ahora, voy a nombrarlo. Entonces digo, óxido, este sodio, miren lo que yo tengo que hacer, sodio. Normalmente lo que se hace es borrarle la última letra y completar lo que necesite. En este caso, óxido sódico. La terminación ico. Recuerden que siempre es del elemento primero, porque el oxígeno es el que me está diciendo a mí la función química, ese no lo tengo que tocar. Y ese ya lo nombré aquí diciendo óxido. Ahora, bueno, una regla importante. En este caso, cuando hay un solo número de oxidación, lo puedo nombrar así o lo puedo nombrar óxido de sodio. Sin necesidad de decir con qué número de oxidación trabaja, ni dónde está ubicado, nada. ¿Por qué? Porque este óxido de sodio solamente tiene un número de oxidación. Ahora, vamos a trabajar con el segundo ejemplo, que me dice el calcio. El calcio solo tiene un número de oxidación que es el más 2. Entonces, busco en la tabla periódica y voy a decir óxido calcio. Le borro la última letra y voy a decir óxido cálcico. Terminación en ico, o puedo decir, también está correcto, óxido de calcio. ¿Por qué? Porque solo tiene un número de oxidación. Van ustedes a hacer el siguiente. La segunda regla dice que vamos a tener dos números de oxidación. Cuando el elemento tiene dos números de oxidación, entonces se hace lo siguiente. Vamos a grabarnos la siguiente frase. El mico es el papá del oso. Entonces, el mico, al ser el papá, ico es el más grande, oso es el más pequeñito. Vamos a ver. Vamos a ubicar los números de oxidación en estos ejercicios, que los dos trabajan con mercurio. Entonces tengo menos 2 por regla general y aquí debe ser más 1. Para que esto me dé 0. Y aquí es menos 2
y aquí más 2, para que esto me dé 0 con los números de oxidación. El HG entonces trabaja con más 1 y más 2, por eso me puede hacer parte de esta regla. ¿Qué tengo que hacer? Este primer ejercicio me trabajó con más 1, o sea, con el menor número de oxidación. Y el segundo ejercicio me trabajó con más 2, con el mayor número de oxidación. Vamos a decir que el mico es el papá del oso. El más grande, que es más 2, va a terminar en mico. Y el más pequeñito, que en este caso es el niño, el oso, va a terminar en oso, el primero. Entonces empecemos. Óxido. Este es el mercurio. Habíamos dicho que terminaba en oso. Aquí no le tengo que quitar la O porque me quedaría duplicando la letra. Entonces, mercurioso termina en oso. Ahora, este trabaja con ico, que es el más grande. Óxido mercúrico. Aquí, si se dan cuenta, mercurio termina en O, le quito la O para la terminación ico. Voy a hacer otro ejemplo de estos para poder explicar algo que también es muy importante. Vamos a hacer este ejemplo con el hierro. El hierro trabaja con más 2 y más 3. Los ejercicios que tenemos son C2 o 3. Vamos a identificar el de cada uno, menos 2, por trabajar en X, aquí sería el más 3. Entonces va a ser, este utilizó el más pequeño y este utilizó el más grande. Este debe terminar en oso y este debe terminar en ico. Entonces tengo óxido, diríamos hierroso, pero hay una cosa importante y es que hay 3 elementos que cambian el nombre. Es porque el nombre está en latín, entonces así se deben trabajar. El hierro lo vamos a trabajar como ferroso o férrico. La S, que sería azufre, no es azúfrico, sino sulfuroso o sulfúrico, depende del número de oxidación. Y con el cobre, no se llama cubroso, sino que se llama cúprico y cubroso. Perdón, reitero, no se llama cobroso, que es el cobre, sino que se llama cubroso o cúprico. Listo, entonces, según esto que yo acabo de explicar acá, estas son las 3 excepciones que debemos tener claras en el cuaderno. Se llama óxido, como es el oso, óxido ferroso. Y este, que es el más grande, entonces, óxido férrico. Van ustedes a hacerme el siguiente ejercicio. Esta es la regla para cuando tiene 3 o 4 números de oxidación. Entonces, si son 4, tiene el 1, el 2, el 3 y el 4 como números de oxidación. Si yo utilizo el número 1, el elemento empieza con la palabra hipo y termina en oso. Si utilizo el segundo, que en este caso el ejemplo es el 2, termina en oso. Si utilizo el tercero, o sea el número 3, termina en ico. Y si utilizo el cuarto, entonces es per-ico. Empieza con per y termina en ico. Ahora, entonces, a mí me ponen estos 4 elementos compuestos y me van a decir que hay de los números de oxidación. Entonces le voy a encontrar los números de oxidación a cada uno. Este va a trabajar con más 1, menos 2. Este va a trabajar con más 3, menos 2. Va a trabajar con más 5,
menos 2 va a trabajar con más 7. Si se dan cuenta, utilicé la regla de la X. Este 3 que estaba abajo lo pasé para arriba, el 5 para arriba y el 7 para arriba. Y el 2 siempre me queda al contrario, negativo. Esto pasa porque son óxidos. Entonces, y miren, el 1 de acá lo pasé para arriba. Y estos dos me quedan contrarios. Según esto, y según lo que yo busqué en la tabla periódica, el cloro a mí me trabaja con el 1, el 3, el 5 y el 7. En este primerito, trabajé con el más pequeñito, que es más 1. Si trabajé con el menor, me dicen que empiezo por hipo y termina en oso. Entonces este se llama óxido, óxido por regla general porque termina en oxígeno. Este es el cloro, empieza por hipo, hipo. ¿Cuál es el elemento? Cloro. Y termina en oso. Aquí este O me sirve para completar la frase de hipocloroso. Ahora, el segundo voy a trabajar con 3. Este se llamaría óxido y me va a terminar en oso. O sea, ¿cuál es el elemento? Cloro. Y esa O me sirve para la terminación oso, porque es el segundo que yo utilicé. Vamos para el tercero es el 5. Este me va a trabajar con ico, óxido clórico. Sería cloro, le borro la O para terminar en ico. Y el último, que trabaja con 7, empieza por per y termina en ico. Entonces digo óxido per, el elemento que sería cloro, pero no le pongo la O porque me daña la terminación ico. Entonces, óxido perclórico. No es difícil. Lo que ustedes deben estar concentrados es saber cuántos números de oxidación tiene el elemento y si trabajó con el más pequeñito, con el de la mitad o con el más grande. Van a hacer ustedes el siguiente ejercicio. Los números son CRO, CR2 o 3 y el último CR o 3. ¿Cómo nombrarían esos?